Eso fue lo que me pregunté hace 3 semanas, justo mientras estaba parado en la acera frente al Hotel Meliá de Sevilla, con un café en la mano y la mirada clavada en Elena, mi mujer, caminando a paso rápido y con el pelo todavía algo revuelto. No me vio. Iba demasiado distraída hablando por el móvil, riéndose como si viniera de un concierto y no de pasar la noche con el tío al que supuestamente no soportaba. Yo ni siquiera estaba ahí por ella. Había salido a correr temprano y me detuve en la cafetería de enfrente a esperar a un amigo. El hotel me dio mala espina, no sé por qué. Y de pronto, ahí estaba ella. A las 7 y poco de la mañana, saliendo con la misma ropa del día anterior, sin pinta de guardia nocturna ni cara de haber estado cuidando pacientes. Mi primer instinto fue pensar, joder, esto no puede estar pasando. El segundo, ¿qué hijo de puta es ese cabrón de Rodrigo? Su jefe. El que le mandaba mensajes a las 11 de la noche con excusas de trabajo. El que, según ella, era un pesado pero inofensivo. Y ahora lo veía salir por la misma puerta giratoria, ni 2 minutos después, ajustándose el cinturón como un actor de serie barata. No necesité más pruebas. No hubo móviles, ni mensajes, ni aplicaciones espía. Fue directo a los ojos. Vi lo que vi. Y lo peor es que no sentí rabia, ni siquiera tristeza. Lo que sentí fue una especie de vacío helado. Como si alguien hubiera apagado una vela dentro del pecho. Y yo ahí, de pie, sin saber si cruzar la calle y montar un espectáculo o simplemente desaparecer. No hice ninguna de las dos cosas. Caminé en dirección contraria, sin mirar atrás. Yo soy Javier, 38 años. Técnico de sonido. Normalito. Vivo en Triana, en un piso que reformé con mis propias manos. Elena y yo llevamos juntos desde 2014. Nos casamos 3 años después, sin pompas, sin iglesia, solo un notario, unas cañas y mucha ilusión. O eso pensaba yo. Durante años fuimos esa pareja que todos miraban con envidia tranquila. Nos llevábamos bien, nos reíamos mucho, hacíamos planes, compartíamos playlist y domingos de mantita. Pero desde hace un tiempo, algo se torció. Ya no sabría decir cuándo, porque los cambios no llegan de golpe. Te das cuenta de que tu mujer ya no se ríe contigo igual, que hay silencios que antes no estaban, que el cuerpo ya no busca el cuerpo como antes. Pero lo atribuyes a la rutina, al cansancio, a que llevamos tiempo juntos. No a que se esté acostando con su jefe. Ahora entiendo por qué ya no tenía ganas de hacer nada los fines de semana. ¿Por qué se apuntó al gimnasio al que nunca iba? ¿Por qué se perfumaba hasta para ir al Mercadona? No lo quise ver, claro. Porque cuando uno ama, no sospecha. Cuando confías, no investigas. Y cuando decides que estás con la persona adecuada, no se te pasa por la cabeza que esa persona te puede estar mintiendo en tu cara. Pero la imagen no se borra, ella saliendo del hotel con el pelo revuelto, el detrás con cara de haber ganado algo. Y yo ahí, como un idiota, con el café frío y la vida cambiándome sin pedir permiso. Ese día no le dije nada. Me pasé horas dando vueltas por la ciudad, cruzándome con gente, fingiendo que todo estaba bien. Fui a trabajar como si nada. En casa actué con normalidad, le pregunté qué tal el día, y me soltó un agotador, ni te imaginas lo pesados que estaban los pacientes hoy. Me lo dijo mirándome a la cara. ¿Sabes lo que es eso? Tener delante a la persona con la que compartes la cama, los gastos, los domingos por la tarde, y saber que te está mintiendo como si fueras imbécil. Yo la miraba hablar, sonreír, servirse un vaso de vino. Y pensaba, ¿cómo se puede tener tanta sangre fría? Desde ese día empecé a observar. A callarme. No por cobarde, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo esto. Si era una aventura puntual o si ya vivía con un disfraz puesto. No soy vengativo por naturaleza,
pero hay cosas que, cuando las descubres, te cambian por dentro. Y lo que más duele no es el sexo. Lo que más jode es la traición cotidiana. Los besos vacíos. Las caricias mentirosas. Y esa fue la primera piedra. Durante las siguientes 2 semanas, actué como si no supiera nada. Me despertaba cada mañana con la misma imagen en la cabeza, Elena saliendo del hotel, él siguiéndola, y después su voz en casa diciéndome que había tenido un día agotador en urgencias. No sabía cómo sostener esa farsa sin perder los papeles, pero lo hice. No por ella, ni por miedo, sino porque quería entender hasta qué punto me estaba mintiendo. No podía entrarle con acusaciones sin tener claro todo el panorama. Ya sabía que me estaba engañando, pero quería saber desde cuándo, con qué frecuencia, y sobre todo, cómo había sido capaz de hacerlo sin que yo me diera cuenta. No quería la versión que ella me diera entre lágrimas cuando la enfrentara, quería los hechos crudos. Así que empecé a observar su rutina, sin que lo notara. Le preguntaba poco, anotaba mucho, y dejaba que hablara sola cuando se ponía a contar cosas del trabajo. Todo lo que decía lo medía, lo registraba, esperando que tropezara con su propia mentira. Y sí, empezó a hacerlo, poco a poco. Me hablaba de reuniones que no cuadraban con sus horarios, de compañeros con los que, según ella, estaba trabajando en proyectos que luego descubrí que ni existían. A veces mencionaba cosas que ya me había dicho de otra manera días antes, como si se le olvidara qué versión me había dado. Yo solo asentía, sin forzarla, dejando que se enredara sola. Mientras tanto, cambié mis propios horarios. Empecé a salir más tarde de casa por las mañanas, simulando que me habían cambiado los turnos, y me pasaba por el hospital para ver si encontraba su coche aparcado. Algunas veces no estaba, otras sí, pero una en particular me dejó congelado. Fue un jueves por la mañana. Pasé por allí a las 10:30 y vi su coche, pero también el de Rodrigo, el jefe. Nada raro, salvo porque al salir del edificio, casi media hora después, los vi entrar juntos en su coche. Ella se subió en el asiento del copiloto, con una bolsa de comida, y salieron sin prisa. Supuestamente, tenía guardia esa mañana. Y si estaban yendo a algún sitio, desde luego no era por trabajo, porque iban de ropa informal, sin uniforme, sin prisas, y sobre todo con una comodidad que solo se tiene con alguien con quien compartes algo más que un café. No lo seguí. No hacía falta. Ya era la segunda vez que los veía juntos fuera del horario laboral, sin justificación, y con esa cercanía que te das cuenta cuando alguien no está haciendo nada inocente. Me fui a casa, cerré la puerta, y por primera vez en mi vida, pegué una patada a la mesa del salón. No soy violento, ni de gritar, ni de romper cosas, pero en ese momento no sabía qué hacer con la rabia que tenía encima. No era dolor todavía. Era una mezcla de vergüenza, impotencia, y una necesidad brutal de hacer algo. Pero no iba a estallar aún. Estaba preparando el terreno, y cada día me sentía más frío, más desconectado, más calculador. Elena no sospechaba nada. Seguía con su papel, como si todo estuviera bien. Me preguntaba cosas sobre el trabajo, se reía de cosas triviales, se ponía cariñosa por momentos, y otras veces distante, como si tuviera que forzar el interés. Yo ya no le tocaba la piel con amor, ni le hablaba con ternura. Me limité a ser cordial, funcional, como quien vive con una compañera de piso, pero sin mostrar enfado. Quería que se confiara. En ese proceso, fui anotando cada cosa que hacía. Usé una aplicación en el móvil para registrar sus movimientos, sin tener que instalarle nada a ella. Con solo tener acceso a su cuenta de Google, algo que todavía compartíamos por costumbre, podía ver los lugares que visitaba si su localización estaba activa. No siempre la tenía, pero a veces se le olvidaba apagarla, y en una ocasión pude ver que había estado en un apartamento del centro, en la calle Santa Clara, un martes por la tarde.
Supuestamente ese día tenía reunión de formación en el hospital, pero la localización decía lo contrario. Al día siguiente le pregunté casualmente cómo había ido la formación y sin titubear me inventó un resumen. Me habló de una charla sobre urgencias respiratorias y de una enfermera nueva que se había incorporado. Todo falso. Todo con la misma sonrisa que usaba cuando me decía te quiero antes de salir por la puerta. Empecé a entender que lo mío con Elena ya no era una relación. Era una especie de broma pesada en la que yo era el último en enterarse de que llevaba cuernos y cara de idiota. Me dolía, claro. Pero también me generaba una especie de calma extraña. Saber la verdad me quitó una venda de los ojos. Ya no estaba ciego. Ya no era el marido inocente que la esperaba los viernes por la noche con una cena y una botella de vino. Ahora era alguien que sabía exactamente a quién tenía enfrente, y lo que quedaba era decidir cómo quería cerrar ese capítulo. Una noche, decidí probar algo. Fingí que iba a pasar el fin de semana en Málaga con unos compañeros de trabajo por un curso, y le dije que no volvería hasta el domingo por la tarde. En realidad, me quedé en Sevilla, en casa de mi primo, que vive a 2 calles de nuestro piso. El plan era claro, dejarla sola, sin saber que yo estaba cerca, y ver qué hacía con ese tiempo. No fue necesario hacer mucho. El sábado al mediodía, vi cómo salía del portal vestida como si fuera a una cita. Nada de ropa cómoda, ni deportivas, ni moño descuidado. Tacones, maquillaje, vestido ajustado. Se subió en un Uber, y lo seguí con el coche de mi primo. La dejé entrar al mismo edificio de la calle Santa Clara donde ya había estado antes. No estuve ahí más de 5 minutos. Me bastó con verla entrar sola y salir 3 horas después con Rodrigo. Sí, otra vez él. Esta vez riéndose, como si acabaran de ver una comedia romántica en Netflix y no de follar en un sofá mientras yo me suponía a 200 kilómetros. Me fui sin que me vieran. Volví a casa de mi primo, me serví un whisky y me senté en silencio. Ya no tenía dudas. Ya no necesitaba más pruebas. Solo tenía que decidir cuándo y cómo hablarlo. Pero una cosa era segura, no iba a hacerme el buenito. Elena me estaba faltando al respeto de la forma más cobarde posible, y yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. No soy perfecto, ni he sido el marido modelo, pero nunca le he fallado así. Y si ella decidió tirar nuestra historia a la basura, iba a ser testigo de cómo se quema todo, pero con la misma frialdad que ella usó para mentirme todos estos meses. El domingo por la tarde volví a casa exactamente a la hora que le había dicho, como si hubiera estado en Málaga todo el fin de semana. Entré por la puerta con una bolsa de viaje vacía y una sonrisa tranquila que no coincidía en absoluto con lo que llevaba acumulando por dentro desde hacía días. Elena estaba en el salón, tumbada en el sofá con una manta y el portátil encima de las piernas, como si hubiera pasado el fin de semana estudiando oposiciones o viendo series, cuando en realidad yo sabía con precisión casi milimétrica cómo había ocupado sus horas libres. Me saludó con un ¿qué tal el curso?, mientras se estiraba los brazos y se frotaba los ojos como si le costara mantenerse despierta. Lo hizo con un tono tan natural que por un segundo me pregunté cómo era posible que alguien mantuviera la mentira con tanta firmeza sin que se le moviera ni un músculo de la cara. Le respondí que había sido intenso, que estábamos todos reventados, y que solo quería una ducha y algo de cenar. Ella dijo que había sobrado comida del mediodía y que podíamos calentarla si tenía hambre. Parecía tranquila, como si no hubiera hecho absolutamente nada fuera de lo normal, y supongo que esa serenidad fue lo que me terminó de empujar a decidir que ya no podía esperar más. Tenía que hablarlo. No quería hacerlo gritando ni tirando cosas, pero sí de frente, sin pausas, sin rodeos, sin suavizar nada. Esperé a que terminara de cerrar el portátil y de recoger un poco el salón. Me senté en la mesa con una botella de agua y respiré hondo. Cuando volvió del baño, le dije que se sentara, que necesitábamos hablar.
En cuanto escuchó tenemos que hablar, su expresión cambió. No mucho, pero sí lo suficiente para dejar ver una sombra de incomodidad. No sabía que venía, pero sabía que no sería agradable. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas, juntó las manos y dijo: vale, dime. No hizo ningún gesto de cariño, ni intentó suavizar la tensión. Estaba esperando algo, pero no sabía qué. Decidí empezar por lo más directo posible, porque había ensayado este momento durante días. Le solté sin temblarme la voz: sé lo del hotel. No añadí detalles. No dije fechas. No pregunté nada. Solo dije eso. Su reacción fue una mezcla extraña. Abrió la boca como para responder, pero no salió sonido. Bajó la mirada un instante, se la volvió a subir y negó con la cabeza, como si no entendiera de qué le estaba hablando. Yo mantuve el silencio hasta que ella, nerviosa, me soltó un ¿qué hotel? No era sorpresa auténtica. Era sorpresa forzada, porque sabía perfectamente qué hotel era. Yo no quería juegos y lo dejé claro: el Meliá, hace 3 semanas, a las 7 de la mañana, tú saliendo por una puerta y Rodrigo saliendo 2 minutos después por la otra. No levanté el tono ni una sola vez. Lo dije como quien lee una dirección en una hoja de papel. Ella empezó a respirar más rápido y a mover una pierna bajo la mesa. Me dijo que no sabía de qué hablaba, que seguramente confundí horarios, que quizá ella volvía de una guardia y coincidió con él por casualidad. Esa explicación era tan absurda que parecía sacada de alguien que improvisa sin saber qué más inventar. Yo no contesté a esa frase. Simplemente añadí que no solo había sido el hotel, que también sabía lo del piso de la calle Santa Clara, que la había visto entrar el sábado, que también sabía lo de los desayunos fuera del hospital, que también sabía lo de las tardes en las que decía estar en formaciones inexistentes. En lugar de gritarle, mantuve la voz baja, lo cual la puso aún más nerviosa. Ella intentó negar todo otra vez, pero la voz le temblaba. Me dijo que se estaba agobiando, que la estaba acusando sin pruebas, que no podía seguir esa conversación si no me calmaba. Yo no necesitaba alterarme porque ya había tomado la decisión de destruir cada una de sus excusas en cuanto intentara esconderse detrás de ellas. Le dije que dejara de negar y que fuera honesta por primera vez en mucho tiempo. Se levantó de la mesa, empezó a caminar por el salón con las manos en la cabeza, diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan rígido con ella, que estábamos pasando una mala época y que yo estaba interpretando cosas como si fuera un detective. Esa frase, interpretando cosas, fue la que me rompió la paciencia contenida. Me puse de pie y le dije sin elevar la voz, pero con una firmeza que no había usado nunca: no estoy interpretando nada, Elena. Te he visto. Te he seguido. Sé exactamente dónde has estado, con quién, a qué hora, cuánto tiempo y en qué condiciones. He visto tus horarios, tus entradas, tus salidas, tus mentiras. No estoy suponiendo nada. Estoy diciéndote lo que has hecho, no lo que imagino. Ella se quedó quieta, con la mirada perdida y sin saber cómo reaccionar. No lloró al principio, lo cual me sorprendió. Siempre pensé que si algún día nos enfrentábamos a algo así, rompería a llorar de inmediato. Pero no. Se quedó en silencio, apoyó una mano en la estantería y respiró hondo. Después me soltó una frase que no voy a olvidar nunca por lo seca que fue: no quería que te enteraras así. Como si el problema fuera la manera de enterarme y no el hecho en sí. Como si lo lamentable fuera que hubiese descubierto la verdad y no que me estuviera traicionando desde hacía meses. No me acerqué a ella ni le toqué el brazo ni le pedí ninguna explicación más amable. La dejé hablar. Empezó a decir que no había sido algo planificado, que empezó como una tontería en el trabajo, que no sabía cómo había llegado tan lejos, que se sentía perdida. Yo no recibí nada de eso como un arrepentimiento sincero, más bien como una forma desesperada de intentar rebajar el golpe.
Cuando intenté preguntarle desde cuándo, se quedó callada. Yo repetí la pregunta, esta vez sin rodeos, y ella respondió con un no sé que me resultó insoportablemente falso. Le pedí fechas. No me las dio. Le pedí que me dijera cuántas veces habían estado juntos. Me dijo que no quería hablar de eso. Le pedí que me dijera si lo quería a él. Me dijo que no lo sabía. Le pedí que me dijera si me quería a mí. Tardó demasiado en responder, lo cual ya era una respuesta. Cuando finalmente dijo claro que te quiero, no sonó real. El ambiente era tan tenso que era difícil incluso respirar. Yo intentaba no gritar, pero cada palabra suya empeoraba la situación. Cada detalle que negaba, cada cosa que intentaba justificar, cada gesto suyo me hacía sentir que estaba delante de una persona que ya no reconocía. Decidí poner fin al intercambio y le dije claramente que no iba a aguantar mentiras en medio de una conversación ya destinada a desmontar su engaño. Le pedí que fuera honesta o que se callara. No le pedí explicaciones sentimentales, ni promesas, ni excusas. Solo hechos. Entonces ella explotó. Empezó a gritar que se sentía sola, que nuestra relación llevaba tiempo empañada, que se sentía ignorada, que él le prestaba atención, que eso no justificaba nada pero que le había hecho sentir vista. Empezó a llorar mientras decía que no lo había buscado, que había sido débil, que no sabía cómo pararlo, que se había sentido atrapada. Yo escuché todo sin interrumpirla, y cuando terminó, le pregunté si había pensado en mí en algún momento. Me dijo que sí, pero no la creí, y eso la dejó todavía más descolocada porque esperaba que yo tragara cualquier frase emocional que soltara en ese momento de desesperación. Cuando terminó de llorar, se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Le pregunté si seguía viéndolo. Tardó unos segundos y dijo que sí. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo aunque yo no lo aceptara. No respondió al instante, y cuando lo hizo, fue para decir que no sabía qué quería. Esa respuesta me confirmó que no quedaba nada que salvar. No había compromiso, no había respeto, no había decisión. Solo inercia, comodidad y cobardía. Me quedé de pie unos segundos y pensé en todo lo que habíamos vivido, en los años que llevaba con ella, en lo cómodo que era pensar que nunca me haría algo así. Pensé en el Javier de hace un mes, el que todavía ignoraba todo esto, y me pareció alguien ingenuo. Le dije que esa misma noche dormiría en el sofá, que necesitaba distancia, y que al día siguiente hablaríamos de cómo manejar la situación. No monté ninguna escena, pero tampoco le dejé ningún espacio para la manipulación emocional. Cuando me fui al dormitorio a preparar una manta, escuché cómo empezaba a llorar más fuerte, no sé si por culpa, miedo o porque entendió que la había pillado sin opción de escape. Esa noche no dormí nada y tampoco lo intenté. Me quedé sentado en silencio pensando en cómo iba a cambiar mi vida a partir de ese momento. No era tristeza lo que tenía en el cuerpo, era una mezcla de rabia contenida y una claridad que nunca había sentido. Ya no había dudas, ya no había interpretaciones, ya no había esperanzas vacías. Solo quedaba la siguiente fase, la que yo sabía que vendría con fuerza. Y no tenía ninguna intención de dejarla irse sin enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente me desperté antes que ella, no porque quisiera madrugar sino porque no había dormido más de una hora seguida. Me levanté del sofá con la espalda destrozada y la cabeza más despejada de lo que esperaba. Preparé café solo para mí, me duché rápido y me senté en la mesa del comedor con el portátil. Elena no salió del dormitorio hasta las 9:30, y cuando lo hizo, llevaba esa cara de haber llorado hasta quedarse dormida, pero sin decir ni una palabra. Se acercó con pasos cortos, nerviosa, y preguntó si quería desayunar con ella. Le dije que no, sin levantar la vista del ordenador, y le pedí que cuando tuviera un momento libre por la tarde, habláramos en serio de cómo íbamos a manejar todo esto.
Asintió sin discutir, sin preguntar nada más, y volvió al dormitorio como una sombra. Pasé el resto del día haciendo llamadas y revisando papeles. La prioridad era asegurarme de que cualquier movimiento legal que hiciera no me dejara en desventaja. No soy rico, pero tampoco me interesa perder lo que con esfuerzo me ha costado levantar. Hablé con un abogado amigo de la familia, uno que no me haría preguntas innecesarias ni se metería en asuntos emocionales. Le conté lo básico, que había descubierto la infidelidad de mi mujer, que no quería ir a terapia, que no quería arreglarlo, y que necesitaba saber cómo moverme si quería iniciar el proceso de separación sin que me costara más de lo necesario. Me dijo que lo más importante era mantener la calma, no dejar la vivienda, y empezar a recopilar pruebas. Le expliqué que ya tenía bastante información, que no eran suposiciones, que la había seguido, que la había visto, que había testigos si hacía falta. Me explicó que si decidía ir por la vía legal, era importante documentar todo, porque aunque las infidelidades ya no tuvieran tanto peso como antes en los juzgados, en ciertos contextos sí podían inclinar la balanza si había reparto de bienes o pensión compensatoria de por medio. Me recomendó que hablara con un detective, no para espiarla, sino para cerrar el círculo, para tener un informe serio que luego no pudiera discutirse en caso de juicio. Tomé nota de todo y le pedí que empezara a preparar el borrador de una demanda, no para presentarla ya, sino para tenerla lista. Esa tarde me senté frente a Elena en el mismo sitio donde la había confrontado la noche anterior. Ella traía un cuaderno en la mano, como si hubiera estado escribiendo cosas que quería decirme. No me interesaban sus notas. Le pregunté si había decidido algo desde nuestra conversación. Me dijo que no lo sabía, que estaba en shock, que no sabía cómo había llegado todo tan lejos. Le respondí que eso era lo único en lo que estábamos de acuerdo. Le pregunté si quería terminar la relación y me dijo que no lo tenía claro. Le pedí que fuera sincera, que yo no estaba buscando salvar nada si ella no tenía intención de comprometerse a fondo. Me dijo que me quería, pero que también sentía algo por él. Que no sabía si era amor o una especie de obsesión, pero que le costaba cortar. Yo no necesitaba que me explicara sus emociones, necesitaba hechos. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que no desde que la confronté. Le pregunté si pensaba volver a verlo. Me miró con cara de no saber qué decir, y luego soltó una frase que me dio todo lo que necesitaba, no lo sé. Le respondí que, en ese caso, no tenía sentido seguir bajo el mismo techo fingiendo que estábamos bien. Le dije que no iba a echarla del piso ni iba a hacer escándalos, pero que desde ese momento nuestra relación se consideraba rota y que yo iba a tomar las medidas necesarias para iniciar el proceso legal. Me pidió que no me precipitara, que podíamos hablarlo con más calma, que había más cosas en juego. Le pregunté qué cosas. Me dijo que la casa, la familia, los amigos. Le recordé que no tenemos hijos, que la casa está a mi nombre desde antes del matrimonio, que los amigos verdaderos seguirían siendo míos, y que lo único que estaba en juego era su orgullo, no una vida compartida de verdad. No le gustó escuchar eso, pero no lo negó. Los días siguientes fueron un equilibrio incómodo entre lo práctico y lo emocional. Seguíamos compartiendo espacio, pero no palabras. Dormíamos en cuartos separados. Nos cruzábamos en la cocina y en el pasillo como dos desconocidos. Yo seguía moviendo fichas, pidiendo copias de documentos, reuniendo extractos bancarios, revisando movimientos de cuentas. Contraté a un detective privado, no para descubrir cosas nuevas, sino para formalizar lo que ya sabía. Le di fechas, lugares, nombres. Me prometió tener algo sólido en una semana. Mientras tanto, empecé a planear cómo exponer la situación de forma que no solo doliera, sino que dejara claro que no iba a quedarme como un tonto en silencio. No soy vengativo por naturaleza, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar sin reacción. A los 6 días el informe estaba listo.
El detective había documentado 4 encuentros con Rodrigo, todos en distintos días y horarios, con fotografías claras, detalles de entradas y salidas, e incluso una cena en un restaurante que Elena me había dicho que era una reunión del sindicato del hospital. Tenía el dossier completo, limpio, contundente. No necesitaba más. Lo que hice con ese informe fue lo que marca la diferencia entre quien se resigna y quien responde. No lo compartí solo con mi abogado. Se lo envié también, en copia física, a la dirección del hospital. No de forma anónima. Con mi nombre, con una carta adjunta explicando que me veía obligado a comunicar la relación entre una profesional de salud y su superior inmediato, por razones éticas y legales, dado que había indicios de uso de horarios laborales para encuentros personales. No me importaba si eso le costaba el puesto a Rodrigo, o a ella. Lo que me importaba era que entendieran que las decisiones tienen consecuencias. Cuando Elena se enteró, montó en cólera. Gritó como no la había visto nunca. Me llamó miserable, ruin, vengativo. Me dijo que eso no iba a traerme paz. Le respondí que la paz la había perdido el día que me mintió por primera vez, y que lo único que me interesaba ahora era no dejar impune una traición sostenida en el tiempo con absoluta desfachatez. Me dijo que iba a hundirme. Le recordé que legalmente estaba cubierta de papeles que no le dejaban margen, que el piso era mío, que los contratos estaban a mi nombre, que no había hijos que usar como escudo. Me llamó frío. Le dije que no, que simplemente ya no sentía nada. Elena no volvió a gritar después de eso. Empezó a moverse como quien entiende que el juego se acabó. Llamadas, cajas, maletas. Ya no hablaba de amor, ni de dudas. Solo de cosas prácticas. Una semana después, se fue de casa sin despedirse. No necesitaba hacerlo. Yo tampoco. Después de que Elena se marchara, la casa quedó en silencio. No fue un silencio incómodo ni triste, fue un silencio que necesitaba. Durante los primeros días no cambié nada. Dejé su cepillo de dientes en el baño, su taza en la cocina, su manta en el sofá. No porque la echara de menos ni por nostalgia, sino porque necesitaba tiempo para procesar cada cosa sin que se convirtiera en una limpieza simbólica. No estaba buscando borrar nada aún, no por debilidad, sino porque sentía que si lo hacía rápido, iba a convertirme en alguien que actúa por impulso. Lo mío no era venganza emocional. Era el cierre que necesitaba en mis términos. Los primeros 2 días no nos cruzamos ni por mensaje. El tercero, me escribió. Un mensaje corto, sin rodeos. Me preguntó si estaba dispuesto a hablar con calma. No me sorprendió. Ella no soporta los espacios vacíos. Le respondí que podíamos hablar en persona, pero que no quería sentimentalismos ni promesas vacías. Me dijo que pasaría por casa esa tarde, que solo quería conversar. Acepté. No porque pensara que iba a cambiar algo, sino porque necesitaba escuchar con mis propios oídos si lo que pasó había sido una crisis, una cobardía o simplemente su verdadera cara. Cuando llegó, venía vestida normal, sin maquillaje, sin bolso llamativo, con ropa cómoda, como quien se presenta en un lugar donde ya no se siente bienvenida, pero todavía cree que tiene algo que decir. Entró, saludó sin besar, preguntó si podía sentarse. Le dije que sí, y me quedé de pie, apoyado en el marco de la puerta del salón. No quise sentarme. No para marcar una posición, sino porque no me salía tratar esa conversación como algo entre iguales. Ella lo notó, porque lo primero que dijo fue que me notaba distinto. Le respondí qué es lo que pasa cuando alguien pierde el respeto por la persona que tiene enfrente. Se quedó callada unos segundos y luego dijo que no había venido a justificarse, que ya sabía que nada iba a borrar lo que hizo, pero que sí necesitaba hablar de lo que había pasado para no quedarse con la sensación de que todo se rompió sin una última palabra. Le dije que hablase, que la escuchaba, pero que no esperara un cierre amable.
Empezó diciendo que no buscaba hacer daño, que no fue premeditado, que se sintió sola durante mucho tiempo, que Rodrigo le dio atención en un momento en que se sentía invisible, que no quería tirar todo por la borda, que aún pensaba en mí, que lo nuestro había sido real. Todo eso lo escuché como quien oye llover detrás de una ventana. Me lo tomé como lo que era, una serie de frases que uno dice cuando quiere suavizar un acto que no tiene justificación real. Cuando terminó, le pregunté si se arrepentía de haberlo hecho o de haberlo perdido. Tardó en responder, y eso me lo dijo todo. Le dije que el arrepentimiento que llega después de ser descubierto no es válido. Me explicó que lo pensó mucho, que hubo noches en las que quería contármelo, que le dolía verme tan tranquilo mientras ella sentía que llevaba una vida paralela. Le pregunté por qué no lo hizo. Me respondió que no supo cómo. Le dije que no le costó meterse en un piso con él, que no le costó mentir durante meses, que no le costó usar mis días de trabajo como ventana para escaparse. Le pedí que no me insultara con frases de cobardía disfrazadas de indecisión. Me preguntó si todavía había algo que salvar. Le dije que no. No porque ya no la quisiera, que probablemente aún quedaban restos de ese afecto maldito que no desaparece de golpe, sino porque no había forma de reconstruir algo con alguien que fue capaz de sostener una mentira tan estructurada, tan larga, tan pulida. Le expliqué que no se trataba de la infidelidad en sí, sino del desprecio al vínculo, del engaño sostenido, de la forma en la que me miraba a la cara después de acostarse con otro. Me dijo que se sentía rota. Le respondí que no era mi problema. Me dijo que creía que, después de tantos años, merecíamos al menos intentarlo. Le contesté que no creía en las reconstrucciones forzadas, que la dignidad era más importante que el amor y que si algo habíamos perdido definitivamente era el respeto mutuo. No lloró. Se le humedecieron los ojos, pero no derramó una lágrima. Supongo que ya había llorado todo antes de llegar. Me pidió perdón. Se lo acepté. Pero también le dejé claro que el perdón no significaba reconciliación ni olvido. Le dije que lo aceptaba para poder cerrar esta etapa sin cargar con odio, pero que no pensara que ese gesto abría una puerta a nada más. Me preguntó si había alguien más. Me reí. Le dije que si se refería a si yo estaba viéndome con alguien, no, que no estaba en condiciones emocionales de meter a nadie en este caos. Me insinuó que, quizá con el tiempo, podríamos hablar otra vez. Le corté. Le dije que si el futuro nos cruzaba por azar, sería como dos personas que una vez compartieron algo, pero que no pretendiera mantenerme en la lista de posibles, porque yo no era plan B de nadie. Se quedó sentada en silencio unos minutos. Luego se levantó, se acercó a la puerta, y antes de irse, dijo que me admiraba por cómo había manejado todo. No respondí. No necesitaba su validación. Cerró la puerta sin mirar atrás. Desde ese día, no volvimos a hablar. No nos escribimos. No preguntó por mí, no llamé para saber de ella. Fue como si ese capítulo se cerrara con un portazo firme, seco, definitivo. Unos días después, tiré sus cosas, las pocas que quedaban. Regalé algunas, guardé otras para devolver si algún día las pedía. La casa dejó de parecerse a lo que era. Cambié muebles de sitio, vendí algunos, pinté una de las paredes. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque necesitaba construir una rutina nueva en un lugar que ya no se sintiera contaminado. No fue fácil. Hubo noches en las que me despertaba sobresaltado, con imágenes mezcladas de peleas que nunca tuvimos y frases que ella nunca dijo. Hubo días en los que abría el armario esperando encontrar su ropa. Tardé semanas en quitar el nombre compartido de algunas cuentas, en borrar fotos, en explicar a conocidos por qué ya no venía conmigo a cenas o eventos. No me escondí. A quien me preguntó, le conté la verdad. Sin adornos. Sin exageraciones.
Dije lo que había pasado con la misma claridad con la que lo viví. Algunos se sorprendieron, otros fingieron sorpresa. Hubo quien intentó justificarla, como siempre pasa. No me importó. Fui recuperando espacios. Volví a salir con amigos, a hacer deporte, a leer por las noches. No estaba bien, pero tampoco estaba roto. Era una versión distinta de mí mismo. Más frío, más desconfiado, pero también más firme. Ya no esperaba que la vida me premiara por ser buena persona. Entendí que nadie está a salvo, que cualquiera puede fallarte y que el amor no garantiza respeto. Han pasado 3 semanas desde la última vez que vi a Elena y no he vuelto a saber nada de ella, ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de reabrir la conversación que tuvimos en el salón, y sinceramente no me ha hecho falta. Cuando alguien te rompe de esa forma, tan consciente, tan sostenida en el tiempo y con tanta frialdad, llega un momento en el que tu cuerpo deja de pedir explicaciones y tu mente se acomoda en la idea de que no todo el mundo tiene el mismo código de lealtad. Al principio, los días eran incómodos, no por tristeza sino por el vacío que deja la rutina cuando se desarma de golpe. Me levantaba y no tenía que compartir el baño, no había platos de más en el fregadero, no había perfume en el pasillo ni conversaciones triviales al llegar a casa. Pero poco a poco empecé a ver esos cambios no como una pérdida sino como la recuperación de un espacio que ya no tenía sentido compartir con alguien que no supo cuidarlo. Empecé a recuperar el control de mis horas, de mis decisiones, de mi casa y de mi propio pensamiento. No es que haya encontrado la felicidad repentina, pero sí una especie de calma en la que ya no hay necesidad de justificar lo que siento o de vigilar lo que hace otra persona para saber si me miente. En estas últimas semanas he aprendido a valorar cosas que antes daba por hechas. El silencio en la casa ya no es una carga, es parte del orden que estoy construyendo. He vuelto a entrenar, a comer mejor, a reencontrarme con amigos que había dejado de ver porque ella siempre tenía algo más importante que hacer, y yo por no discutir me quedaba en casa como un idiota esperando una atención que nunca llegó. Me he sentado a revisar las cuentas, los papeles del divorcio, la documentación del piso, y he cerrado todos los asuntos pendientes que quedaron abiertos cuando ella todavía estaba. No me ha temblado la mano al hacerlo, porque cada papel firmado es una señal más de que todo lo que estoy dejando atrás ya no me pertenece ni me define. No me interesa cómo sigue su vida ni con quién la comparte. Si sigue viéndose con Rodrigo o si ya están peleando, no es asunto mío. Y no porque me haya vuelto indiferente de forma repentina, sino porque entendí que no puedo cargar con la culpa de alguien que nunca pensó en las consecuencias de sus actos mientras los cometía. Hace poco me crucé con una amiga suya en la calle, una de esas que eran amigas de los dos pero que en el fondo solo se relacionaban conmigo porque yo era el marido. Me saludó con esa mezcla incómoda entre pena y curiosidad, como si estuviera esperando que le contara algún detalle jugoso. Le respondí con un saludo breve y cuando intentó empezar una conversación me adelanté, le dije que sabía que ya estaba al tanto de todo, que no me interesaba repetir la historia, y que prefería que, si seguía en contacto con Elena, no hiciera de puente entre nosotros. Me dio las típicas frases, es una pena, os veíais tan bien, estas cosas pasan, nadie es perfecto. No le respondí nada más. Crucé la calle y seguí caminando, pensando en lo curioso que es que la gente tenga esa necesidad constante de intervenir en lo ajeno, de emitir juicios desde la distancia, como si todo fuera un capítulo más de una serie que pueden comentar con palomitas. El proceso legal avanza sin complicaciones. Mi abogado ha sido claro y eficaz, y Elena, por suerte, ha aceptado firmar sin poner obstáculos. Me pidió no hacer pública la documentación que el detective recopiló, como si aún le preocupara la reputación que ya había dejado en el suelo con sus propios actos. Acepté, no por ella, sino porque ya no me interesa hundir a nadie. Me basta con saber que, si alguna vez intenta rehacer su imagen como mujer honesta y fiel, hay pruebas guardadas que podrían desmentir cualquier teatro.
Pero no voy a usarlas, a no ser que lo intente usar en mi contra. De momento, no lo ha hecho, y espero que no sea tan estúpida como para provocarlo. He empezado a dormir mejor. Ya no me despierto en mitad de la noche con imágenes confusas ni frases suyas repitiéndose en bucle. Mi cabeza se ha limpiado poco a poco de todo ese ruido emocional, y en su lugar queda una especie de certeza difícil de explicar, la de haber hecho lo correcto. No me arrepiento de haber sido firme, de haber actuado con cabeza en lugar de con impulsos, de haber respondido con hechos y no con gritos, porque eso me permitió salir de esta historia sin perderme a mí mismo. A veces me preguntan si aún la quiero. No es una pregunta fácil, porque el amor no se apaga de golpe. Pero creo que lo que sentía por ella dejó de tener valor en el momento en que me mintió con una seguridad tan cruel. Yo no puedo amar a alguien que, a sabiendas, me trató como si fuera un obstáculo, como si su felicidad justificara mi humillación. Así que si queda algo, será un residuo que con el tiempo también desaparecerá. He empezado a mirar hacia adelante, no con ansiedad, sino con calma. No estoy buscando pareja, ni aventuras, ni venganza emocional. Estoy redescubriendo lo que es estar bien solo, decidir por mí, reconstruirme sin tener que demostrar nada a nadie. Me he apuntado a clases de cocina, he empezado a viajar los fines de semana a sitios cercanos, a caminar más, a escuchar música sin pensar en si a ella le gustaba o no. Lo cotidiano se ha vuelto mío otra vez. Y eso no tiene precio. No tengo claro qué quiero a largo plazo. No sé si volveré a enamorarme, si volveré a confiar en alguien de esa manera. Pero tampoco me lo exijo. Solo quiero vivir con coherencia, sin traicionarme, sin bajar la cabeza por miedo a perder a alguien. Cuando pienso en todo lo que pasó, no siento orgullo, pero tampoco vergüenza. Lo que viví me enseñó que una relación se puede romper no por una discusión o por una diferencia, sino por una cadena de pequeñas decisiones que van quitándole valor a lo que antes era sagrado. Elena decidió mentirme, engañarme, exponerse sin pudor, sabiendo lo que yo sentía por ella. Esa fue su elección. La mía fue no tolerarlo. Y esa decisión me salvó. Hoy cierro esta etapa con la tranquilidad de saber que no me guardé nada, que no fui pasivo, que no me tragué la humillación. Fui claro, directo, y tomé control de mi vida. Si algo he aprendido es que el respeto no se negocia. Se exige. Y cuando alguien deja de darte lo mínimo, no hay razón para quedarte. Esta historia terminó. Y ahora empieza otra, sin nombres prestados, sin mentiras disfrazadas de cariño, sin noches compartidas con desconocidos. Solo yo, con todo lo que me queda por delante. Y eso, honestamente, ya es suficiente.